De acuerdo con el contexto anterior, en diágono regular, ¿cuál es la medida del ángulo beta? Aquí tenemos que beta es un ángulo externo. Beta es un ángulo externo. Beta es un ángulo externo. Y los ángulos externos se les calcula con la fórmula beta igual a 360 dividido entre el número de lados. Como ustedes pueden notar, es una figura de 9 lados, por lo tanto tendríamos que hacer la división. Y 360 entre 9 sería 40. Quiere decir que la figura, o el ángulo más bien beta, mide 40 grados. Acomodamos la respuesta en la casilla y ahí tendríamos el valor solicitado. Ok, Zeta es un ángulo interno. Ángulo interno. Y como ángulo interno que es, se calcula con la fórmula zeta igual a 180 por n menos 2 entre n. Tendríamos entonces que zeta es igual, y ya sabemos que n era igual a 9. Sería 180 por 9 menos 2 entre 9. Eso directamente en la calculadora nos da 140. 140 grados sería la medida de el ángulo zeta. Entonces digitamos, bueno, escribimos en la casilla el valor correspondiente. Hay un resultado que es bastante importante y es que el ángulo interno es suplementario con el externo. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si el externo mide 40, el interno mide 180 menos 40, que ya vemos que es 140. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tenemos la medida de un ángulo externo, de inmediato podemos, por simple resta, sin tener que aplicar la fórmula, calcular la medida del ángulo interno. Y viceversa, ¿verdad? Si tenemos el externo, lo que falte para 180 sería el interno. Si tenemos el interno, lo que falte para 180 sería el externo. Esa es una forma un poco más directa. Ok, con este triángulo que nos permite ver la relación que existe entre el apotema, el radio y el medio lado, vamos a calcular el ángulo central. El ángulo central, que en este caso lo llamamos alfa, se calcula con 360 dividido entre n, que sería 360 dividido entre 9, que sería 40. Quiere decir que el ángulo central es 40. El medio ángulo central sería 40 entre 2, que es igual a 20. 20 sería el valor de ese. Entonces, construimos el triangulito, pero ahora ya con los valores que tenemos. Ok. Ok. Aquí tendríamos que este ángulo de acá es 20. Este otro ángulo de acá va a ser 90. Este de acá es lo que llamaríamos la apotema, que no la conocemos. Este valor 15 es el radio, que sí lo conocemos. En la parte inferior el cateto que falta es X, ese es el medio lado. Y este de acá sería 70, que es lo que falta para 180. Ya con esos valores podemos calcular el valor de X, que es lo que necesitamos para calcular el medio lado. Entonces, vamos a calcular X. ¿Cómo calculamos X? Sería seno de el ángulo que está
enfrente de x, que sería 20, sobre x, eso es igual a seno de 90, que es el que está enfrente del lado que sí tenemos, que es 15, en este caso el radio, y eso sería igual a que x es igual a 15 por seno de 20 dividido entre seno de 90. Ese valor sería aproximadamente lo que nos indique la calculadora, que tendríamos que es 15 seno de 20 dividido entre seno de 90. Eso nos daría 5,13. 5,13 es lo que vale medio lado. Medio lado. Lógicamente, el valor del lado, o sea, L, va a ser aproximadamente esa cantidad, 5,13, multiplicado por 2, que es igual a 10,26. 10,26 va a ser aproximadamente el valor del lado, ¿verdad? Ahora, ya tenemos el valor del lado, pero nos están preguntando por el perímetro. Entonces, el perímetro sería, o sea, P es igual a la cantidad de lados, por lo que vale el lado, que aquí sería igual a 9 multiplicado por 10,26. Y eso tendríamos que es 9 por 10,26. Eso nos daría en forma decimal 92,34. Entonces quiere decir que el perímetro es aproximadamente 92,34. Colocamos la respuesta 92,34. En este ejercicio dice que, de acuerdo con la información del contexto anterior, en diálogo regular, ¿cuál es aproximadamente el área? Recordemos que el área se calcula con la fórmula área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2, ¿verdad? Área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Ahora, el perímetro ya lo habíamos calculado, que era 92,34. 92,34. Tendríamos que multiplicarlo por lo que sería la apotema, pero no la conocemos. Entonces, ¿qué faltaría? Falta apotema. Con el triángulo anterior vamos a calcular lo que sería el apotema. ¿Cómo sería? Pues simplemente decimos que seno de 70 sobre el valor de la apotema va a ser igual a seno de 90 sobre 15. Tendríamos entonces que la apotema es 15 sen de 70 dividido entre sen de 90. Nos lo llevamos a la calculadora y eso sería 15 sen de 70 dividido entre sen de 90. Eso nos daría 14,09. 14,09 sería nuestra apotema. Apotema 14,09. Retomamos lo que habíamos calculado acá, ¿verdad? Área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Apotema es igual, área, disculpe, es igual a los 92,34, que sería nuestro perímetro, por la apotema que acabamos de calcular, que es 14,09, dividido entre 2.
Lo resolvemos en la calculadora y verificamos cuánto nos da. Sería que 92.34 por 14,09 dividido entre 2, y eso nos daría 439,18. Creo que hay un error en ese 6 que coloqué ahí. No era un 6, era un 9. Sería 650,53. Área 650,53, ¿verdad? 53. Lo digitamos, 650,53. Y ahí tendríamos el valor del área solar. La fórmula para calcular la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es n-3. En este caso, como n es 9, sería 9 menos 3, que serían 6. ¿Qué es en realidad la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice? Bueno, incluso podríamos hacerlo manualmente. Sería, por ejemplo, tomamos cualquier vértice y yo puedo trazar una diagonal para acá. Bueno, voy a hacerlo manualmente porque no me permite. Ok. Aquí ya dijimos que eran 6. ¿Cuáles son esos 6? Bueno, la que puedo trazar para allá, la que puedo trazar para acá, van 2. La que puedo trazar para acá, van 3. La que puedo trazar para acá, 4. La que puedo trazar para aquí, 5. No, para este vértice de acá. Y la que puedo trazar para este vértice de acá, 6. Son el total de diagonales que puedo trazar desde un vértice cualquiera. Eso lo puedo repetir para cualquiera, pero siempre desde un vértice. Esa sería la cantidad de diagonales desde un vértice. Existe otra que es el total de diagonales, o sea, que ustedes empiecen a trazar todas las posibles diagonales que se puedan construir. En este caso no tiene que quedar ningún par de vértices sin unir con diagonal. La fórmula que permite calcular el total de diagonales, que es lo que nos están pidiendo acá, es la siguiente. Total de diagonales, o vea D como una cantidad de diagonales, sería D igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Entonces, el total de diagonales sería igual a 9 por 9 menos 3 entre 2. Y ahí tendríamos nada más que resolver, y eso nos da un total de 27. Entonces, la respuesta sería 27. 27 sería la cantidad de diagonales que se pueden trazar en total. O sea, si empezáramos a unir todos los vértices y que todos estén unidos con todos. En un polígono regular, la medida del ángulo interno es 156. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Ahora, la medida del ángulo interno de un polígono se calcula con la fórmula, o al menos esa es una alternativa. Llamémoslo beta a ese ángulo interno. Va a ser igual a 180 por n menos 2 dividido entre n. Ahora, resulta que ese ángulo interno mide 156, por lo tanto ese 156 corresponde a la medida que estoy buscando. Tendríamos que hacer pues el respectivo despeje. Recuerden que cuando nos dan la cantidad de lados nada más sustituimos, y cuando tenemos la medida del ángulo pues despejamos. Entonces sería 156 multiplicado por n es igual a 180, el n pasa a multiplicar, desde luego, n menos 2. Sigo despejando y eso sería 156, n es igual, y hago la multiplicación, que sería 180n menos 360, que sería también multiplicar 180 por menos 2.
Continuamos y eso sería 156n menos 180n, que es igual a menos 360. De ahí tendríamos que 156 menos 180 nos estaría dando, hacemos la operacioncita, yo sé que allá algunos lo tienen en la mente, pero podemos considerar 156 por aquello de que no se acuerden qué pasa con los signos negativos, a veces no lo visualizan. Vea que nos da menos 24, ¿verdad? Menos 24, n es igual a menos 360. Ahora, n es igual a menos 360 dividido entre menos 24. Tendríamos entonces que n es igual, y hacemos la respectiva división, que sería 360 negativo, podemos verlo también con positivo, 360 dividido entre menos 24, eso nos estaría dando 15. ¿Qué significa ese 15? La cantidad de lados, que es precisamente, tiene ese polígono regular cuyo ángulo interno mide 156. Nuestra respuesta sería 156. En este ejercicio se nos da la cantidad de diagonales que se pueden trazar y nos pide cuántos lados tenía ese polígono en el que se pudo trazar esas 104 diagonales en total. La fórmula para el total de diagonales es D igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Entonces, ese 104 es igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces sería 104 multiplicado por 2 es igual, multiplicamos n por n, n a la 2, n por 3, menos 3n. Seguimos despejando. Esto sería 208 es igual a n a la 2 menos 3n. Eso es una ecuación cuadrática, se deja todo de un solo lado. Entonces sería n a la 2 menos 3n menos 208. Ahí tenemos la forma x al cuadrado menos algo por x más un término solito, ¿verdad? Recordemos que las ecuaciones cuadráticas son las que tienen la forma ax a la 2 más bx más c. En términos generales, x puede ser otra variable, como en este caso es n. Entonces, tenemos aquí que el valor de a es el coeficiente del n a la 2. Entonces, a sería 1, ¿sí? B sería el término que acompaña al n, que sería menos 3. Y c sería el numerito menos 208. ¿Qué haríamos ahora? Digitamos eso en la calculadora utilizando el modo para resolver ecuaciones cuadráticas. Sería con modo 5,3 y digitamos el valor de a, que es 1, el valor de b, que es menos 3, y el valor de c, que es menos 208. Tendríamos entonces que la primera solución es 16 y la segunda menos 13. Entonces, la primera solución es 16 y la segunda solución es menos 13. No quiere decir esto que tenemos dos polígonos que cumplen con eso. Lo que quiere decir es que vamos a tener que descartar una de las soluciones. En este caso, descartamos la que corresponde a la cantidad negativa, puesto que necesitamos saber cuántos lados. Y cuando hablamos de una cantidad, ¿verdad? No puede ser un número negativo. No tenemos menos 13 lados. Entonces, descartamos esta solución y tenemos como respuesta que el polígono tiene 16 lados, ¿verdad? Vamos a indicar en el espacio respectivo que la cantidad de lados es 16.